Muy bien, muchas gracias Mercedes, muchas gracias a todos ustedes por habernos hecho el honor de acompañarnos en esta celebración de los primeros 60 años de IFEDEC. Muy agradecido con Monseñor Ovidio Pérez Morales, que es un personaje, por cierto, muy asociado con la vida de esta institución y que muy recientemente celebró sus primeros 90 años de existencia. Un aplauso para Monseñor. Yo espero que cuando IFEDEC celebre su primer centenario, Monseñor Ovidio pueda acompañarnos también a la misa. Él, con su prodigiosa memoria, me recordaba que nos habíamos conocido el año de 1958, o sea, hace más de 60 años, en un sitio muy particular, muy especial, la Plaza de San Pedro, en Roma. Corría el año de 1958. Yo había ido a un congreso de Pax Romana, que era una institución de estudiantes e intelectuales católicos, y me habían invitado a participar, y fui a San Pedro, como es natural, y me encontré con un señor que ya era una leyenda, porque Ovidio Pérez Morales había sido director de un periódico muy combativo aquí en Venezuela que se llamaba El Gráfico. Colaborador, pues dice él modestamente, pero era un periódico de lucha, de trinchera, de combate, como ha sido toda su vida. La vida del Monseñor Ovidio Pérez Morales ha sido una vida dedicada a combatir por valores, por principios, por objetivos de excelencia. Gracias, Monseñor, por acompañarnos y gracias por habernos dicho las palabras en un acto que pretendemos sea acto de acción de gracia. Que una institución en Venezuela llegue a cumplir 60 años ya es noticia. Y que además haya sido en medio de las circunstancias terribles que el país ha vivido en lo que va del siglo XXI, que hayamos logrado sobrevivir, es algo que yo tengo que darle gracias a Dios y gracias a los colaboradores que han hecho posible que la institución se mantenga en medio de tantas y tan graves dificultades económicas y políticas. Muy feliz pues de estar celebrando este cumpleaños, muy contento de que aquí hay una cantidad de gente muy importante que me encantaría nombrarlos a todos, pero por de pronto déjenme nombrar a los exgobernadores que nos acompañan aquí, el gobernador del Zulia, Osvaldo Álvarez Paz, Juliano Mayor, y el gobernador del Táchira, César Alejandro Pérez Viva. Siempre comento que sus padres, cuando lo bautizaron, le pusieron César Alejandro, lo comprometieron en una línea de gran lucha política y trascendente. Quiero darle las gracias a Carlos Fernández. La verdad es que ha honrado usted el apellido de una manera muy importante. Muy bien, Carlos. La verdad es que ha sido una estupenda intervención. Yo pregunté si se estaba grabando, porque eso lo podemos, con su permiso y con el permiso de la institución que usted representa, convertirlo en doctrina de nuestra casa, porque allí están dichas cosas. Yo no sé si es el reflejo de esa formación que tuvo Carlos en IFEDEC, en la Quinta Campo Amor, que se llamaba, en una avenida que ahora se llama Aristides Calvani, en memoria del doctor Calvani. Bueno, quiero agradecer la presencia de todos ustedes. Aquí tengo un vecino nuestro que es don Guillermo Fariña, rector de la Universidad Monte Ávila. Son nuestros vecinos. Cuando ellos de repente necesitan un poquito de arroz, vienen y piden prestado, y
cuando nosotros necesitamos algo también vamos y pedimos prestado. Esta mañana fuimos a pedir algo prestado litúrgico, pero desgraciadamente las circunstancias no fueron favorables, pero resolvimos satisfactoriamente por la creatividad y la imaginación de Monseñor Pérez Morales. Por cierto, él me recordó eso, pero yo también le recordé que yo había podido llegar a la plaza de San Pedro porque un coronel del ejército venezolano me ayudó a financiar el pasaje. Y el coronel era de apellido Pérez Morales. Era el jefe del Estado Mayor en ese momento, el ministro era Castro León. Y el coronel Pérez Morales nos ayudó al grupo de estudiantes que fuimos al congreso de Pax Romana, nos ayudó a financiar los pasajes, de modo que la familia Pérez Morales nos trató muy bien. Hubo una época en que todos los partidos tenían institutos de formación. Aquí está Segundo Meléndez, agradezco su presencia. Segundo es el presidente del Movimiento al Socialismo. Y el Movimiento al Socialismo tenía una fundación, y me encanta que esté aquí Yajaira, la compañera, la esposa de ese gran venezolano que fue Pompeyo Márquez. Pompeyo creó una fundación que se llamaba Guali España. Yo siempre sospeché que Pompeyo quiso honrar a dos de sus condiscípulos y por eso le puso Guali España. Él me aclaró que no, que ya cuando lo de Guali España, él en esa conspiración no estaba metido. Él estuvo después metido en muchas conspiraciones, pero en esa no. Un trujillano muy distinguido llamado Lewis Pérez Taboín presidía una fundación del Partido de Acción Democrática que se llamaba Raúl León. Y Simón Alberto Consalvi presidía una fundación que se llamaba Rómulo Betancourt. Y nosotros teníamos esta fundación que nació siendo simplemente el Instituto de Formación IFEDEC, y que a raíz del trágico accidente que le costó la vida al maestro Arístides Calvani, le pusimos el nombre de Arístides Calvani, de modo que esta institución se llama Arístides Calvani en homenaje y en memoria de quien fue el gran líder promotor de esta institución. Repito, hubo una época en que los partidos se ocupaban de la formación, de la capacitación y de la preparación de sus líderes. Yo creo que en este momento es grandísima en contribuir a formar líderes. El país necesita líderes, y no solamente líderes políticos, líderes empresariales, líderes sociales, líderes en los gremios profesionales, en los colegios profesionales, en las academias, en las universidades. Y algunas veces me he sentido tentado a pedirle a la Santa Iglesia Católica que nos permita utilizar una oración muy bonita que se reza en las iglesias, que dice: Señor, danos sacerdotes, Señor, danos muchos sacerdotes, Señor, danos muchos santos sacerdotes. A mí me provoca rezar diciendo: Señor, en esta hora terrible de Venezuela, danos líderes, danos muchos líderes. Y ojalá, ¿por qué no decirlo?, danos muchos líderes santos, líderes que entiendan que la política es para servir a la gente y no para servir a sus propios intereses, que fue una de las primeras lecciones que aprendimos en esta casa. No fue hoy, fue un día como ayer, 10 de julio, lo que pasa es que este año, 10 de julio cayó domingo, y entonces los compañeros de la comisión organizadora, dirigidos por Rafael Hernández, resolvieron que era mejor celebrarlo el lunes, y lo estamos celebrando hoy, pero ayer fue que cumplió la institución los 60 años. Yo quisiera hablar un poquito del pasado, sin nostalgias de pasado. Quiero hablar un poquito del presente y quiero hablar un poquito del futuro. En relación con el pasado, los invito, aunque ya en los videos que hemos visto estaba planteado, los invito a pensar un poquito en qué circunstancia nació IFEDEC.
1962 estaba gobernando Venezuela Rómulo Betancourt en un gobierno de coalición. Acababa de terminar un decenio de gobierno dictatorial. Los venezolanos estábamos saludando el inicio de una experiencia democrática. Por fin parecía que aquello que por tantas generaciones se había pretendido, Venezuela gobernada como una nación moderna y civilizada por una democracia política, y estábamos muchos muy entusiasmados con ese proyecto. Pero el año 59, comenzando el año 59, cae la dictadura de Batista, entra en La Habana triunfante Fidel Castro con el Che Guevara. En el video que se hizo aparece la fotografía de los dos entrando en La Habana. Y entonces hubo mucha gente entre la juventud venezolana que se entusiasmaron con aquel proyecto y dijeron: no, lo que tenemos es que copiar el modelo cubano. Bueno, Galvani dijo: vamos a crear un instituto de formación en doctrina y en valores democráticos, en valores humanistas. Y así nació IFEDEC. Y nació también, y yo quiero hacer un reconocimiento aquí muy justo, nació como resultado y consecuencia de una conversación que tuvo Rafael Caldera con Konrad Adenauer. Caldera fue invitado a un congreso de la democracia cristiana en Hannover, en Alemania. Fue allá y tuvo oportunidad de conversar con el gran líder de la democracia cristiana alemana, con el gran líder de la reconstrucción de Alemania, que fue Konrad Adenauer. Y Caldera le desarrolló una tesis que, sin duda alguna, a Adenauer debe haberlo impactado mucho. Le dijo: ustedes están muy preocupados por la reunificación de Alemania. Ahora, si América Latina cayera en manos de la influencia soviética y del imperio soviético, la reunificación de Alemania se va a retrasar muchísimo y quién sabe en qué término se va a dar. De modo que en alguna medida el destino de Alemania se está jugando también en América Latina. Bueno, este planteamiento movió a que líderes importantes de la democracia cristiana alemana dijeran: caramba, vamos a colaborar. Y colaboraron muy importantemente. Yo quiero hoy con estas palabras hacer un reconocimiento a la Fundación Adenauer, al Partido Demócrata Cristiano Alemán, porque la fundación incluso vino después. Inicialmente era un instituto que se llamaba Instituto de Solidaridad Internacional. Y quiero también recordar a un amigo de esta casa de nacionalidad polaca llamado Janusz Ślesinski, que fundó una oficina de democracia cristiana en Nueva York, oficina que acogió a Caldera cuando Caldera salió a su breve exilio en enero de 1958. Y por cierto, uno de los firmantes del acta estuvo trabajando en esa oficina, Balmori Acevedo, y ahí, en ese contexto fue que nació el IFEDEC, una institución creada para luchar por la democracia, por el respeto a los derechos humanos, por la presencia de valores trascendentes en la lucha política. La política no es simplemente una competencia por apetitos de parcelas de poder. Es una forma, por cierto, muy exquisita de hacer realidad el mandamiento del amor al prójimo. Es trabajar por el bien común, es trabajar por la gente, es trabajar por la persona humana, por cada una de las personas humanas y por el conjunto de las personas humanas. De modo que así nació el IFEDEC. Yo, por cierto, no resisto la tentación de contar también que yo también conversé con Adenauer. Y lo hice unos años después. Cuando Caldera habló con Adenauer, Adenauer estaba en la plenitud de sus facultades y de su poder político. Cuando yo fui a un curso
Instituto de Solidaridad Internacional que dirigía un señor que merece ser mencionado aquí también, llamado Peter Molt, o mejor dicho, Peter Molt, porque era en alemán. Si fuera inglés sería Peter, es alemán, Peter. Y fui a ese curso y parte del curso era una conversación con el canciller alemán, con el ex canciller Adenauer, que estaba convertido en un jardinero. El tipo se había retirado de la política y tenía en su casa en Colonia un jardín y todo el tiempo lo dedicaba a cuidar sus rosas y sus flores y sus matas. Bueno, nos recibió una personalidad impresionante con unos ojos claros muy penetrantes y nos dio una charla sobre la experiencia alemana. Al final de esa charla dijeron: ¿alguien quiere hacer algún comentario? Y yo, que toda mi vida he sido medio metiche, levanté mi mano y dije: yo quiero. Y le pregunté, le dije: mire, señor canciller, ¿cómo cree usted que va a lograrse la reunificación de Alemania? Ese es el tema que más me preocupaba en ese momento. ¿Será necesaria otra guerra? Él contestó con una frase en alemán que repitió 3 veces la misma frase. Yo no entendía qué era lo que significaba la frase, pero sí me di cuenta que era la misma 3 veces. Y era: nunca más guerra, nunca más guerra. No es a través de la guerra que vamos a lograr la reunificación de Alemania. Se necesita paciencia, Dios. Y entonces nos dijo: si ellos tienen razón, y yo estoy seguro que no la tienen, Alemania más tarde o más temprano se va a reunificar como una gran nación socialista. Si nosotros tenemos razón, decía, y yo estoy seguro que nosotros tenemos la razón, algún día, sin necesidad de guerra, Alemania se va a reunificar como una gran nación democrática y humanista. Bueno, cuando tuve noticia de la caída del muro de Berlín y de todas estas cosas, recordé ese diálogo con el viejo canciller Konrad Adenauer. Pero en todo caso, lo que quiero dejar constancia es de nuestro reconocimiento a la ayuda de nuestros camaradas alemanes. Recordar, aquí casi todo el mundo es demasiado joven para acordarse de ellos, pero recordar a Edmundo Moser y a Geroldo Moser, que fueron los 2 primeros enviados de Alemania para acá, y recordar a nuestros fundadores: Galvani, Enrique Pérez Olivares, Luis Herrera Campins, Balmori Acevedo Amaya y Pedro Pablo Aguilar. Y me siento muy feliz de que este acto de los 60 años lo hayamos concebido como un homenaje a Pedro Pablo Aguilar, que, como lo ha dicho lo oí recientemente en labios de un periodista muy estimado por mí, llamado Víctor Manuel García Hidalgo, que también nos honra con su compañía en este acto: Pedro Pablo Aguilar es un prócer civil de la democracia venezolana. Y por eso me siento. Y recuerdo que fueron 2 fundaciones que todavía existen. Una es la Konrad Adenauer, que es del Partido Demócrata Cristiano, que es el partido del norte de Alemania. Pero los alemanes, que también tienen sus maracuchos allá, la parte sur, la parte de Baviera, dicen: nosotros somos especiales. Y entonces tienen su propia fundación, que se llama la Fundación Hans Seidel, que también colaboró mucho con el nacimiento de esta institución. Son muchos los nombres de los alemanes a quienes yo quisiera recordar, pero voy a mencionar solamente a 2. Ya mencioné a Peter Molt, y son Bruno Heck, que fue ministro de Familia en el gabinete de Adenauer, y Joseph Tessin, que fueron los 2 grandes amigos del IFEDEC. ¿Para qué nos fundamos? Y aquí ya entro en el presente y sobre todo el compromiso del futuro, para la defensa de la democracia. Nosotros pensamos que la democracia es el mejor sistema de gobierno que la especie humana ha inventado.
como decía Churchill, es muy mala, la democracia es muy mala, pero es mejor que cualquiera de los otros sistemas que se han inventado. Tiene muchas limitaciones la democracia, pero es el mejor sistema de gobierno. Y en estos tiempos procelosos y tormentosos que hemos vivido, de imposición de un régimen autoritario y dictatorial, defender la democracia sigue siendo un compromiso muy importante y muy fundamental. Nos ha inspirado mucho ese pensamiento que está ahí en la gigantografía de Arístides Calvani, que dice: la democracia hay que instaurarla en donde no existe, fortalecerla donde es débil y consolidarla donde ya está presente. De modo que hoy aprovecho para reiterar que esta institución seguirá trabajando para que muy pronto en Venezuela vuelva a prevalecer un sistema democrático de respeto a los derechos humanos. Una segunda cosa que fue vital en la fundación de IFEDEC fue luchar por la justicia social, es decir, una democracia en la cual los seres humanos, las personas, vivan con dignidad. No se trata de que haya opulencia para todo el mundo, no, pero que haya calidad de vida y que se puedan satisfacer las necesidades fundamentales de los seres humanos. Por cierto que a propósito de eso, en IFEDEC estamos promoviendo en este momento una discusión sobre un tema que se llama democracia sin pobreza, a partir de un documento muy importante que ha presentado Rafael Simón Jiménez, que es una figura muy importante en estos días de IFEDEC. Y la gente dice: pero bueno, ¿cómo tienen allí en el IFEDEC a un señor que viene de haber sido militante del Partido Comunista y militante del movimiento del socialismo? Lo que no sabían es que nosotros tenemos un servicio de inteligencia. Habíamos investigado a Rafael Simón muy profundamente y habíamos descubierto que en sus primeros años fue monaguillo. Entonces, si van a sacar que fue comunista después de haber sido monaguillo, de modo que más vale lo de monaguillo que lo de comunista, y entonces lo tenemos aquí. Y además, entonces tenemos ese documento que lo vamos a hacer del conocimiento público: democracia sin pobreza. Democracia con, y este es un concepto de alguien que no fue comunista, pero tampoco fue monaguillo, que es Pedro Pablo Fernández Reina, que habla de igualdad de oportunidades para todos. Una democracia con igualdad de oportunidades para todos. Bueno, ese es otro compromiso que tenemos y está muy en la línea de lo que ha dicho Carlos Fernández. No en balde, los Fernández son una cosa muy seria. Bueno, aquí por cierto prevalecen los Jiménez. Está Miguel Jiménez Parra, está Joaquín Jiménez, está Rafael Simón Jiménez, está algunos que son Jiménez. Yo soy Fernández Jiménez. ¿Ah? Víctor Jiménez Latínez, en la historia, bueno, tío de... Víctor, por cierto, fue director del Gráfico cuando Monseñor Ovidio era colaborador del Gráfico. Bueno, estamos aquí para defender los derechos humanos. O sea, ¿qué es lo que soñamos aquí en IFEDEC? Una democracia sin presos políticos, una democracia sin exilados políticos, una democracia sin esa cosa aberrante que son las torturas y las violaciones de los derechos humanos, una democracia sin partidos políticos intervenidos arbitrariamente por el órgano judicial al servicio del poder ejecutivo, una democracia plena, una democracia moderna, una democracia con igualdad de oportunidades, una democracia sin pobreza, con elecciones libres, competitivas, transparentes, respeto al principio de la alternabilidad republicana. Y una cosa muy importante en estos 60 años, y yo siento que tenemos la obligación de retomar esta bandera,
es seguir el concepto de que la política es una forma excelsa de la caridad. Las palabras de Isaías, del profeta Isaías que comentó Monseñor Pérez Morales, hablan mucho de que en definitiva seremos juzgados en el amor, como dijo San Agustín. Seremos juzgados en el cumplimiento de los mandamientos que tienen que ver con la misericordia, con la fraternidad, con el amor. Entonces no podemos estar nosotros en una actitud política llena de odio y de revancha, sino una convocatoria a la unión de los venezolanos, a la fraternidad, a la solidaridad. Reino dividido no prevalecerá, dice también la Sagrada Escritura. Necesitamos recomponer el sentimiento de unidad nacional en el país para que los venezolanos podamos desarrollar un programa que nos permita avanzar en la calidad de vida para todos los habitantes. Comprometido, por cierto, en la lucha por la paz. Por supuesto, la paz con justicia. Comprometidos a rechazar la tentación de la violencia. Era una tentación muy presente en el momento en que nació el IFEDEC y fue de las cosas que más movió a nuestros fundadores a llevar adelante este instituto y este compromiso. A promover el concepto del bien común, es decir, y esto es algo que a mí me preocupa en el liderazgo político contemporáneo venezolano, la necesidad de colocar los intereses nacionales por encima de las agendas partidistas y de los proyectos personales. El país está por encima. Y esto fue, por cierto, lo que hizo posible tener 40 años de democracia. Que grandes líderes políticos venezolanos, Rómulo Betancourt, Jovito Villalba y Rafael Caldera, entendieron en un momento determinado que el interés nacional los obligaba a una política de amplitud y de unidad. En aquella época era unidad de partidos, porque los partidos tenían un protagonismo muy grande. En este momento es unidad de los ciudadanos, de todos los venezolanos, a través de sus organizaciones representativas, a través de los distintos grupos, pero sobre todo una convocatoria a la unión de los venezolanos. Si algún daño le ha hecho al país los gobiernos que hemos tenido en los últimos periodos constitucionales, ha sido el de haber fracturado la unidad de la familia venezolana. Ojalá, con la ayuda del FEDEC y de otros muchos venezolanos, FEDECámara, los sindicatos, las universidades, podamos recomponer un sentimiento de unidad nacional. Bueno, ya han sido recordados nombres fundamentales asociados con esta casa. Eduardo Frei Montalvo, el gran estadista chileno, y su hijo Eduardo Frei Ruiz-Tagle, que nos honró con su compañía cuando celebramos los 50 años de la institución, una gran celebración que hicimos con motivo de ese medio siglo. Misael Pastrana Borrero, que fue presidente de Colombia, y su hijo Andrés Pastrana, que ahora es presidente de la Internacional de la Democracia Cristiana. Napoleón Duarte en El Salvador, Vinicio Cerezo en Guatemala. Por cierto, Galvani muere después de haber asistido el día antes a la toma de posesión de Vinicio Cerezo, que fue el primer presidente que pudo ser elegido en democracia después de una guerra civil terrible que había afectado a Guatemala. Ricardo Arias Calderón en Panamá, que fue un gran líder por la democracia panameña. No llegó a ser presidente, pero fue vicepresidente de su país. Rafael Ángel Calderón Fournier y Miguel Ángel Rodríguez en Costa Rica. Felipe Calderón, me doy cuenta que hay muchos Calderón, por cierto. Felipe Calderón en México, que fue presidente después de Vicente Fox, después de aquella que Mario Vargas Llosa había llamado la dictadura perfecta, que era la dictadura del PRI en México, que tenía 70 años. La democracia cristiana logra, a través del Partido Acción Nacional, llevar primero a Vicente Fox y después a el presidente Calderón, Felipe Calderón. Bueno, y en el Caribe
Siempre recuerdo a una señora estupenda que fue primer ministro de Curazao, que se llamaba María Liberia Peters, y a un caballero llamado Mike Eman, que fue también, y la familia Eman, que fueron muy influyentes en el gobierno de Aruba durante mucho tiempo. La liturgia de la Iglesia Católica recientemente nos recordó el pasaje donde se habla de que la mies es mucha y los obreros son pocos. La tarea que tenemos nosotros por delante de reconstrucción política, económica, social, cultural, moral de Venezuela es inmensa. Necesitamos mucha gente que participe en este esfuerzo dirigido a reconstruir a Venezuela. Concluyo contándoles a ustedes una cosa que me anima mucho a mí a trabajar. En estos días una señora me dijo: ¿y usted por qué en lugar de estar metido en todas las cosas que está metido, no se dedica a cuidar a sus nietos? Yo no sé por qué me vio cara de ser abuelo, pero la verdad es que en este mundo contemporáneo cualquier muchacho es abuelo, de modo que ya somos abuelos. Entonces le dije: señora, porque yo a mis nietos los quiero muchísimo y yo quisiera que ellos crecieran en una Venezuela con democracia, con respeto a los derechos humanos. No le dije a la señora, pero se los quiero contar a ustedes en vista de que esta es una reunión muy familiar, que a mí me motiva también otra cosa. Me han contado, no me consta, pero me han contado, que en los últimos años de su vida, Luis Herrera de pronto tuvo la buena idea de llamar a Rafael Caldera para visitarlo. Por cierto, Luis Herrera al final terminó muriendo antes que Caldera, pero Caldera estaba limitado de movilización física. Entonces Luis Herrera lo fue a visitar. Conversaron como dos grandes amigos que habían pasado toda la vida luchando juntos con sus discrepancias y con sus coincidencias. Pero tuvieron una conversación muy agradable y parece que cuando ya Luis Herrera se estaba yendo, Caldera lo retuvo. Me han contado, no me consta, pero me han contado. Y le dijo: oye Luis, ¿y cómo iremos a salir de esto? Desde luego no hay que explicar qué llaman esto. ¿Cómo vamos a salir de esto? Y entonces Luis Herrera se volteó y con ese sentido del humor que tenía le dijo: Rafael, no sé cómo vamos a salir de esto, pero no te des mala vida, porque ni tú ni yo vamos a ver el final de esto. En efecto, los dos se fueron sin ver el final de esto. Yo les quiero decir a ustedes que yo encarecidamente quisiera ver el final de esto antes de irme. Así que seguiré trabajando intensamente todo lo que pueda por ayudar a que salgamos de esto y que prevalezcan las ideas que le dieron vida al Instituto IFEDEC. Pero además les quiero decir otra cosa. De repente Dios, en su infinita misericordia, me permite llegar cerca de donde estén Caldera y Luis Herrera. Y me daría una pena horrible que me identificara: mira, ya está Eduardo Fernández, vamos a preguntarle cómo terminó la vaina. Y que yo tenga que decirle: no, me vine y no había terminado. Qué pena con esos señores. Entonces por eso yo los invito a todos ustedes a que trabajemos mucho para salir.